encontramos con el arquitecto Daniel John Torquemada, galardonado en el concurso Mejores Obras de Arquitectura en su versión 66 con el proyecto Casa Borbúa. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está? Muchas gracias, agradecido de estar con ustedes. ¿Quién es Daniel John Torquemada? Bueno, la verdad que yo me hago esa pregunta todos los días. Soy un arquitecto con especialidad en el patrimonio cultural construido, pero sobre todo yo diría que soy alguien tratando de ser una buena persona. Si se puede hacer buena arquitectura siendo una buena persona, pues cuanto mejor. Pero para mí, digamos, la prioridad es tratar de ser una buena persona. Estudia arquitectura en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina, siendo mejor promedio en la facultad en los años lectivos 1990-1991. Cuéntanos sobre esa experiencia y ser un panameño con un máximo sobresaliente. En realidad fue una experiencia muy, muy importante para mí. Yo empecé realmente a estudiar arquitectura en la USMA, pero estábamos hablando de que eran los años 87, 86, 88, Panamá estaba sumida en la dictadura militar, era muy difícil estudiar aquí en el país, y nuestros padres, nosotros tenemos familia española que emigró a Argentina, a Buenos Aires, así que nos enviaron a mi hermano y a mí a estudiar a Argentina, hacia el año 88. En realidad yo quería estudiar en la Universidad de Buenos Aires, que es la UBA, pero cuando yo llegué a Buenos Aires ya las inscripciones estaban cerradas, así que me matriculé en la Universidad de Belgrano, que es la privada, y la verdad que fue una muy buena experiencia. Habíamos muy pocos, latinos que no éramos argentinos. Básicamente de Centroamérica solamente estaba un colombiano y yo. El colombiano era el hijo del embajador de Colombia en Argentina. Y fue una experiencia muy grata, y bueno, el tratar de sobresalir, etcétera, pues me ayudó a tener uno de los mejores promedios de la facultad, y todos los años nos becábamos por el rendimiento académico. Así que fue muy bonita experiencia, realmente yo creo que viví los mejores años de mi vida en Buenos Aires, y la verdad que esto fue una experiencia importante, y ser extranjero en Buenos Aires ya de salida, pues me separaba un poquito del resto de los compañeros, y eso fue también algo que de alguna manera se le tuvo que sacar de provecho, pues tratando de rendir lo más posible en la facultad. ¿De dónde nace su inclinación por especializarse en restauración y rehabilitación de edificios históricos? Pues ese interés nace realmente en Buenos Aires, también en Argentina. Antes de que yo hiciera mi último año de curso, estuvimos presenciando toda la transformación de Puerto Madero, que es una zona turística importante en Buenos Aires. Son todos estos edificios industriales antiguos que fueron siendo transformados para un uso comercial, mixto, shopping centers, etc. Y toda esa transformación, ese reciclaje de estos edificios industriales, para mí fue muy, muy fabuloso ver toda esa transformación. Entonces ahí empezó a nacer este interés en ver, digamos, toda esta aventura de poder, digamos, reciclar un edificio existente, no necesariamente un edificio histórico, y poderle abrir un nuevo ciclo de vida, pero con un cambio de uso de por medio. Entonces, para mí eso fue muy, muy importante. Y bueno, yo después de Buenos Aires continué estudios aquí en Panamá, en la Universidad de Panamá. Como dije al principio, yo empecé, digamos, en la USMA, luego estuve en la Universidad de Belgrano, 4 años de arquitectura, y los últimos 2 años los hice aquí en la Universidad de Panamá. Entonces, estando acá, la tesis de grado la hice en Estados Unidos. En realidad, el gobierno de Estados Unidos patrocinó los estudios de mi tesis, así que estuve 1 año en la Universidad de Nueva York, en la NYU, y estando ya también pude ver, digamos, ese tipo de intervenciones en edificios antiguos, apartamentos tipo loft, y bueno, cuando ya después empecé a ejercer, etcétera, se dio la oportunidad de aplicar al programa de becas Fulbright de la Embajada Americana aquí en Panamá. Yo realmente no tenía ninguna esperanza de ganarme esa beca, ni mucho menos, nunca pensé que eso estaba a mi alcance. Pero bueno, al final, pues después de muchas aplicaciones, etcétera, pude obtener la beca, y no existía ningún estudio de maestría en la línea específicamente de reciclar edificios industriales, ni mucho menos. Así que lo más parecido era restauración. Así que ahí fue en donde descubrí ese mundo que era totalmente desconocido para mí. Yo no tenía realmente mayores intereses en los edificios antiguos.
En ese tiempo a mí me parecían aburridos. Todo lo contrario hoy en día. Así que me fui por esa línea, casi que sin querer, y bueno, terminé estando donde estoy ahora. ¿Cómo fueron los inicios de su ejercicio profesional? Bueno, los inicios fueron, yo creo que tal vez un poco también como estar en la o sea, en la facultad, ¿no? Intensos, de mucho trabajo. Cuando yo regresé de Buenos Aires, que seguía siendo estudiante aquí en Panamá, me contrataron en la firma AG Design, en donde tuve los primeros pininos trabajando allí, aprendí mucho. Y bueno, trabajé esos últimos 2 años que fui estudiante aquí en Panamá. Luego, una vez que recibo mi título de grado, me ofrecen trabajar como asociado en la firma Área Cuadrada, en donde trabajé posiblemente por unos 2 o 3 años, hasta que tuve la oportunidad pues, y la dicha de ganarme la beca Fulbright en Estados Unidos, donde estudié en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en Luisiana. Y estando en el marco de esta especialidad de restauración, hice contacto con la firma HUSA en el casco, en la firma de arquitectura y restauración. Y bueno, tuve la dicha de que me abrieran las puertas, trabajar ahí como socio por bastante tiempo, y eso fue una experiencia importantísima, muy rica, en donde realmente aprendimos muchísimo, etcétera. Fueron las primeras experiencias ya más serias en términos y específicamente en la rama de rehabilitación y de restauración de edificios históricos, o sea, ejerciendo la especialidad. Así que ha sido un proceso muy intenso desde que me gradué, digamos, desde que regresé de Buenos Aires. Estamos hablando del año 91, 92, justo después de la invasión, más o menos, un par de años después de la invasión, y no ha parado hasta el día de hoy. Ha sido un trabajo como si hubiera estado de continuo en la Facultad de Arquitectura todos estos años, ¿no? Y hablando de la Facultad de Arquitectura, lo hemos visto en diferentes conferencias, seminarios, que en diferentes universidades, aquí a nivel nacional, ¿cómo surge digamos, esa experiencia, esas ganas de también conversar con los estudiantes en el aula sobre ya sea rehabilitación de edificios históricos, restauración? Gracias, sí, la verdad es muy interesante. Uno recuerda sus años de estudiante, ¿no? Que yo creo que no terminan nunca, ¿no? O sea, yo no termino de aprender todos los días, definitivamente, ¿no? Y ahora lo vivo con mi hijo. Yo tengo 4 hijos y mi hijo mayor ya está en la Facultad de Arquitectura, y es como si viera una película, como si viera la película de mi vida hace 25, 30 años atrás. Entonces, cada vez que me han invitado a las universidades, no ha sido muchas veces, pero han sido varias, digamos, sobre todo en la UIP, que me ha invitado a dictar charlas, en la USMA he sido jurado, también he sido jurado en ISMUS, y en más de una ocasión me han ofrecido también la posibilidad de dictar clases. Todavía no me he decidido a dar ese salto, pero sí, yo creo que llega un momento en la vida del arquitecto o de cualquier profesional en realidad, que está, digamos, comprometido con su carrera, de devolverle algo a las nuevas generaciones, ¿no? De poder enseñar un poquito las experiencias que uno tiene. Y bueno, y yo tal vez como una anécdota, lo que yo pudiera decir es que cada vez que me pongo enfrente de los estudiantes, yo, no sé, siento como que no tengo nada que decirles, pero al final es mucho lo que uno puede transmitirle a los chicos. Y es como yo veía también a estos otros arquitectos cuando yo era estudiante, ¿no? Que todo lo que decían para mí era fantástico, era maravilloso, era algo que uno no esperaba escuchar. Entonces, realmente es parte de devolverle a la sociedad, y también un poco como un buen ser humano, como una buena persona, devolverle un poco a los demás el conocimiento que uno tiene y ayudar al relevo generacional, que es muy justo y necesario. ¿Y qué hace falta para ese impulso de incursionar en la docencia? Wow, yo creo que lo que hace falta es básicamente una decisión, en realidad. No creo que haga falta mucha otra cosa, decidirse, en realidad, dar el salto y asumirlo. Tal vez es difícil siendo uno digamos, el que tiene que administrar y dirigir su propia firma y tener una familia grande, numerosa, etcétera. También el hecho, digamos, hacer consultorías externas en temas de patrimonio mundial, etcétera, que implican un poco tener que viajar, etcétera. Todas esas agendas
de alguna manera complican o digamos, me han mantenido de poder dar ese salto, pero yo creo que al final es solamente una cuestión de decisión, en realidad no creo que sea más nada que eso. Al llegar a un edificio con algún estado de deterioro y luego verlo rehabilitado o restaurado integralmente, ¿qué sensación puede expresarnos sobre dicha transformación? La verdad que la sensación es muy gratificante y es impresionante. Nosotros nos hemos tenido que encontrar con edificios que realmente han tenido, que presentan grandes niveles de deterioro, de abandono, de destrucción parcial, que están en estado de colapso inminente, etcétera. Y llega un momento temprano en el proyecto que uno cree que el edificio no tiene más remedio que la muerte, ¿no? Es como este paciente ya enfermo de tantas patologías, etcétera, y que uno piensa que no lo va a recuperar ni siquiera con electroshock. Pero una vez que empieza todo este largo proceso, ¿verdad?, de levantamientos arquitectónicos, patologías, diagnósticos, anteproyectos, planos, construcción, pueden pasar fácilmente 2 años. Uno ve poco a poco cómo el edificio realmente empieza a ser como resucitado, ¿no? Entonces, cómo se le empieza a dotar de estos nuevos nervios, de estos nuevos sistemas, tejidos, etcétera. Y por eso la restauración, hay partes que son muy parecidas a la medicina, en realidad. Hay momentos en los que uno estudia esto que pareciera que estuviera estudiando en la Facultad de Medicina, ¿no? Proporciones guardadas, obviamente. Entonces, la verdad que el ver el edificio, desde digamos, compararlo, el antes y el después, es impresionante, y la verdad que es prácticamente resucitar. Es como resucitar a una persona que ya estaba, digamos, ya prácticamente con un diagnóstico de fallecimiento inminente. Y abrirle un nuevo ciclo de vida al edificio realmente es gratificante, y es difícil de vivir con una arquitectura de nueva planta, ¿no? Porque eso uno lo inventa de cero en su mente como arquitecto, etcétera. Pero esto ya es algo que existe, tangible, que está allí, que lo puedes tocar, y que tienes que tratar de proyectarlo al futuro, tratar digamos, de reanimarlo, digamos. ¿Cuál considera usted que es el rol del arquitecto en la sociedad? Wow. Pues esa pregunta lleva siglos, en realidad, por no decir que un par de milenios. Yo creo que nosotros nos debemos sobre todo, y por encima de todo, al ser humano, ¿no? Al cliente, digamos, a la sociedad, al entorno urbano donde uno hace una inserción. Al final del día estamos interviniendo en una urbe, y creo que hay que pensar que nosotros pienso yo, la manera como yo lo imagino, ¿no?, que uno tiene que pensar que la arquitectura que uno diseña o que uno proyecta va a estar allí para siempre, aunque sabemos que por las leyes de la naturaleza posiblemente eso no es posible, pero que digamos que el impacto que pueda tener nuestra edificación y nuestros espacios son muy importantes y muy serios, y que afectan favorablemente o adversamente a una sociedad. Entonces, yo creo que por ahí un poquito va el rol del arquitecto ante la sociedad. Hablemos acerca del proyecto galardonado, Casa Borboa. ¿Cómo es concebir un edificio nuevo, multiresidencial de apartamentos dentro de un sitio histórico, en este caso declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, respetando todas esas reglamentaciones sin caer en un falso histórico? Bueno, ese fue precisamente el reto de Casa Borboa. El Casa Borboa tiene la particularidad de que fue un edificio todo nuevo, en un lote baldío en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, lo cual son oportunidades muy raras, ¿no? E inusuales, porque ese tipo de situaciones son muy escasas, ¿no?, en este tejido urbano tan construido, tan denso. Entonces, esto partió de la premisa de los promotores de generar un edificio multiresidencial de apartamentos eficientes, que tuviera locales comerciales en planta baja, que tuviera apartamentos arriba de distinto tamaño, con vista al mar, etc. Cumpliendo con todas las normativas locales, y además con todas, digamos, mejores doctrinas y cartas internacionales, porque esto es un sitio patrimonio mundial, no es únicamente un conjunto monumental histórico aquí nuestro en Panamá, ¿no? Pero y a la par, o sea, paralelamente a todo esto, sin tratar de caer, digamos, en un falso histórico, y también dotándolo de medidas pasivas, digamos, bioclimáticas que pudieran ayudar a la sostenibilidad.
Entonces fue un reto muy grande, realmente, y que yo creo que al final las respuestas estaban dadas por el mismo conjunto monumental histórico, o sea, el entorno, lo explicaría tal vez ahora a continuación, en las próximas preguntas, pero el entorno, inclusive lo que existió allí antes, y además estudiando lo que es la arquitectura de tradición colonial modernizada, nos fueron dando las pistas, nos fueron dando las respuestas. O sea, si hay algo que yo he podido aprender en este mundo del patrimonio cultural construido, es que normalmente las respuestas están ya dadas por el edificio. O sea, el chiste es saber leerlo, es saber interpretarlo, saberlo observar. Y ahí es donde está el tema. O sea, si uno observa muy bien el entorno, en este caso el entorno, porque no había ya un edificio allí, digamos, que restaurar, o el edificio, o lo que sea que uno está interviniendo desde el punto de vista de la arbitration, normalmente las respuestas a los problemas a los cuales se enfrenta el arquitecto es muy probable que estén ya allí, solamente hay que saberlos leer. ¿Y cuál fue el programa arquitectónico desarrollado en este proyecto? Bueno, los promotores, uno de los cuales era colega además, arquitecta, la arquitecta Alexandra Troch, que trabajó con nosotros en la parte también de los interiores. Esa es otra cosa que yo, tal vez como anécdota, puedo decir que he tenido la buena fortuna, quisiera pensar que es buena fortuna, de tener muchos arquitectos de clientes. Si uno pensaba que tener a tu papá o a tu mamá o a tu tía o a tu primo o a tu hermano de cliente era difícil, pues imagínense tener otro arquitecto, colega de cliente. Y han habido distintas circunstancias que han tenido que generar estas situaciones. No voy a entrar en detalle, pero la verdad que he tenido que trabajar para varios arquitectos a lo largo de la vida. Digamos que ya venía, digamos, un programa de diseño bastante claro en este caso, ¿no? Ellos sabían perfectamente lo que querían, locales comerciales en planta baja, por lo menos 3 locales comerciales en planta baja, lo cual también ya de por sí era un reto en un terreno muy pequeño, de 300 metros cuadrados, un lote entre medianerías, o sea, con vecinos a derecha e izquierda adosados. Y entonces desarrollar apartamentos arriba, por lo menos 6 apartamentos eficientes todos. Estos apartamentos, por lo menos la mitad, tenían que tener, digamos, por lo menos un mezanín para que pudieran tener doble altura, etcétera, y además azoteas con vista al mar. O sea que fíjense cómo se empezaba a complicar el asunto. Así que ese fue el programa de diseño. El partido de diseño empezó analizando lo que existió originalmente en este terreno. Ya antes había habido una casa antigua de madera, una casa de inquilinato, y que tenía, digamos, 2 patios transversales en la mitad de la propiedad. O sea que tenía un cuerpo principal y tenía un volumen posterior, que suele llamarse como un cañón. Entonces, allí empezó un poquito la respuesta a este programa de diseño. La solución estaba allí de alguna manera implícita, casi que sugiriéndose. Y trabajar, pues, entonces con la escala. La idea fue trabajar un poquito con la escala del entorno. Se partió también de la premisa de que el edificio no fuera muy alto, que fue un edificio de poca altura, porque allí las casas que están en las inmediaciones no tienen mucha altura, me refiero a planta baja y 2 altos, como lectura exterior del edificio. Y bueno, trabajar con las proporciones, con todo esto de lo que es, digamos, los vecinos inmediatos, fue un poquito moldeando el proyecto. ¿Cómo surge el nombre de este proyecto? ¿A quién se le atribuye? Bueno, el nombre del proyecto, digamos que parte de las primeras tareas que tiene que hacer el arquitecto en este tipo de, digamos, de encargos es no solamente realizar un levantamiento arquitectónico, etcétera, diagnósticos, también arqueología inclusive, dependiendo del caso, pero sí, muy importante es la parte de la investigación histórica, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo más disfruto a la hora de realizar un proyecto de estos, ¿no? A mí me gusta hacer las investigaciones históricas yo mismo, ¿no? Porque es algo que uno goza y que uno realmente disfruta descubriendo y digamos que viajando en el tiempo. Entonces, una de las fuentes que se consulta, aparte de la cartografía histórica, aparte de fotografías históricas, de libros de arquitectura, etcétera, es analizar las inscripciones de la finca, las inscripciones históricas de la finca en el registro público de Panamá. Y la primera inscripción de esta propiedad
fue de 1914. Como suele ser el caso, la gran mayoría de las propiedades que trabajamos en el casco, las primeras inscripciones son de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y en este caso, esta inscripción histórica de 1914 establecía que la dueña, en ese momento, digamos, la primera dueña registrada, era una joven madrileña, española, de nombre Armanda Cervera de Velasco, y esta joven era una hija adoptiva de una señora que se llamaba Margarita Melo de Bourbois. Esta señora de Bourbois sale repetida en distintos otros proyectos que nosotros hemos estudiado en el casco, o sea que estos Bourbois de alguna manera tenían más de una propiedad en el casco. Así que este nombre, además singular, pues llamó mucho la atención a los dueños del proyecto y ellos lo bautizaron con ese nombre. Interesante pues realizar esta investigación histórica para poder cederle identidad al mismo proyecto. Arquitecto, ¿y cuáles elementos bioclimáticos o sostenibles se implementaron en esta obra? Bueno, nosotros, de nuevo, como decía yo anteriormente, todo esto es un trabajo en equipo, ¿no? Realmente todos los créditos son compartidos, en realidad. Para mí también eso es muy importante, el trabajo en colaboración yo creo que es muy importante, y yo creo que es muy justo y necesario en la obra, en el quehacer de un arquitecto, ¿no? Nosotros no somos los que por obra digamos, así de magia podemos pensar un proyecto desde la última letra, de la A hasta la Z, digamos. Entonces, como había dicho la arquitecta Alexandra Troch, que era además una de las dueñas, ya nos pudo ayudar mucho también con la parte de lo que podría ser el concepto de interiores, ¿no?, del proyecto. Y en la parte bioclimática trabajamos con la arquitecta Lynette Giannicelli, que es una arquitecta especializada en arquitectura bioclimática, y la verdad que empezamos un poquito a darle ese enfoque al proyecto. La idea era no solamente hacer un edificio nuevo en el casco, que ya de por sí tiene muchos retos desde el punto de vista patrimonial, sino además dotarlos de estos elementos que pudieran ayudar un poquito a la sostenibilidad del arquitecto, del proyecto, perdón. Y ahí ensayamos distintas cosas, ¿no? Lo primero fue el volumen y la disposición de diseño, que eso fue lo principal. O sea, digamos que recuperar la ubicación de estos dos patios originales de la casona que antes existió allí, ya de por sí era una intención de diseño muy clara de poder generar, digamos, ventilaciones cruzadas, y este patio está dispuesto digamos, en una especie como de alineamiento con los patios vecinos. O sea, analizando la cartografía histórica, veíamos que había una especie de conexión en donde esos patios se potenciaban con la ayuda del patio vecino. Entonces, nuestro proyecto, en términos de fenestraciones y de ventanamientos, se cierra de este a oeste. Ya de salida, ahí teníamos otra intención de diseño muy sencilla, pasiva y bioclimática. O sea, el edificio en las caras este y oeste se cierra y se abren en las caras norte y sur, para generar una ventilación cruzada, etcétera, y para poder minimizar, digamos, lo que es la incidencia directa del sol. Las paredes exteriores del edificio se hicieron en paredes dobles con cámaras de aire de 5 centímetros, o sea que teníamos 2 celdas de bloques de concreto de 4 pulgadas cada una, más una cámara de aire interna, o sea que al final terminábamos teniendo una pared como de 25 a 27 centímetros en total, lo cual también ayudaba mucho a prevenir calentamientos, o ayuda mucho al edificio hoy en día a prevenir los calentamientos directos, ¿no? Las caras, digamos, norte y sur se trabajaron con siding de Plaisem, así que había también un doble layer en ese sentido, ¿no? La celda de bloques, en este caso bloques de 6 pulgadas de 15 centímetros, más una cámara de aire para la subestructura de Plaisem, y luego el Plaisem, así que de alguna manera se comportaba como una especie de fachada ventilada. Aprovechando las alturas internas del edificio, siendo que en el casco viejo los edificios tienen muy buena altura, una altura mucho más importante que lo normal en el resto de la ciudad, pues se trabajaron también aventanamientos de remate superior en las particiones internas, como se hacía en la antigua usanza en el casco viejo, para también generar ventilación cruzada interna, ayudar un poquito también con la iluminación en espacios que eran un poquito más oscuros. La cubierta del proyecto se trabajó con doble cubierta, o sea, doble forro, que tiene tejas, digamos, industriales de arcilla sobre un forro, y luego una cámara de aire con otro forro por debajo. Entonces, todos estos elementos de alguna manera se fueron pensando en esa línea, ¿no? También un rooftop en la parte de arriba,
que tuviera también una doble capa para que siempre la losa estuviera a la sombra. Y en los balcones también se establecieron una serie de trellis o una serie de celosías, que es una especie de reinterpretación de la antigua celosías en el casco antiguo. O sea, también cómo utilizar elementos históricos conocidos y reinterpretarlos con otra forma y otra lectura, pero para cumplir una función, digamos, de sostenibilidad. Esa fue otra cosa que también se implementó en este proyecto. Y bueno, generar todo este flujo de aire, esta inducción de aire interna y todas estas medidas que le acabo de decir, yo creo que fueron ayudando a que este edificio tuviera, digamos, ese valor agregado. O sea, que no fuera solamente un proyecto inmobiliario más en el casco antiguo, sino que además tuviera esa intención de diseño y que ayude a que el edificio pueda tener un mejor desempeño a futuro y que su impacto, digamos, hacia el entorno pues sea lo más positivo posible. Y para el diseño y decoración de interiores, ¿qué tendencias se implementó? Bueno, siendo un proyecto inmobiliario para la venta, etcétera, pues nosotros no podíamos, digamos que hacer mucha decoración de interiores, porque los apartamentos había que entregarlos prácticamente lo más, digamos, básico posible. Sin embargo, viendo que estábamos en el casco, etcétera, que se estaba trabajando con una estructura de acero, el edificio tiene una estructura de acero, una estructura tipo metal deck, que ya de por sí es más o menos industrial, etcétera, y sacando provecho de los pocos muros de calicanto que teníamos en la propiedad, en los muros, digamos, colindantes, y viendo también que en la parte posterior colindábamos con un edificio que tenía un muro de mampostería de ladrillos de arcilla muy industrial, pues se optó por trabajar en una línea de diseño de interiores que podríamos calificar de retro industrial. Ese es, digamos, un poquito el estilo de los interiores del edificio, que como si lo visitan o como ven las fotos, pues básicamente se muestra mucho lo que es la madera, el acero, se trabajaron pisos de pasta hidráulica, de pasta de cemento, como son los pisos típicos del casco, y como tuvo esta casa en la planta baja. Y la madera en los niveles superiores también, como tenía la casa original, la antigua casona que ya no existe, que dejó de existir mucho antes de nuestra intervención, pero dándoles un toque más como de modernidad, ¿no? Entonces, en donde había calicanto, pues restaurarlo, consolidarlo y exponerlo, dejarlo visto hacia interiores, y en donde teníamos muros de mampostería, de arcilla, también exponerlos, ¿no? O sea, mostrarlos como un elemento, digamos, más industrial. Y la estructura de acero, las columnas en perfiles white flange, etcétera, y las vigas también mostrarlas y darles este look un poquito más industrial, si se quiere, más bold, más raw, y que tuviera como esa presencia, digamos, siendo como auténtico también en ese sentido. O sea, nosotros somos enemigos de crear cosas falsas, digamos, en ese sentido. No quisimos recrear ningún elemento que pudiera sugerir algún historicismo que no fuera correcto, sino que lo que existía es lo que se ponía en valor y se mostraba. Lo demás pues tenía que ser nuevo y basado, digamos, en una reinterpretación de la arquitectura, digamos, tradicional. En este sentido, yo creo que sería también importante decir que el partido de diseño, digamos, fundamental de esta obra fue basada en el análisis de la arquitectura de tradición colonial modernizada, que fue muy estudiada por el maestro y el gran arquitecto Eduardo Tejera Davis, que en paz descanse, que fue un gran profesor. Yo no tuve la suerte ni la dicha de ser estudiante de él, pero tuvimos que interactuar varias veces en el casco. Además, ambos hemos dado charlas en Tulane University, donde yo estudié, así que había algo muy bonito que de alguna manera nos vinculaba a los dos, ¿no? Y Eduardo, de él se aprende muchísimo, de sus libros, etcétera. Él estudió muy bien esta tipología, que ya de alguna manera venía desde Panamá Viejo. Entonces, esta configuración espacial de tener, digamos, una composición típica de un volumen principal, una crujía principal hacia la calle, luego un patio en el cual generalmente estaba la cocina y la escalera, y finalmente un edificio posterior, o sea, un cañón, que es como se llamaba, definían mucho esta tipología, ¿no? Y así estaba definida la casa anterior. Nosotros reinterpretamos esa volumetría, esa disposición espacial, le dimos un nuevo
un nuevo enfoque, digamos, ¿no? Y moldeó la volumetría de nuestro proyecto. Nosotros tenemos un bloque principal en donde se muestran o se concentran los dos principales locales comerciales, 2 de 3, y en la parte frontal están 4 de los 6 apartamentos. Luego tenemos el patio este transversal, en donde ubicamos la escalera, y luego un edificio al fondo, un cañón en donde estaba, digamos, el bloque de los edificios, de los apartamentos posteriores. Entonces, en realidad nosotros no reinventamos la rueda, sino simple y llanamente, como yo les decía al principio de esta entrevista, si uno sabe mirar con detalle, con observación, y si uno, digamos, anula sus propias pretensiones como arquitecto, cuando uno se enfrenta, digamos, al patrimonio cultural construido, la verdad que hay muchas probabilidades de que las respuestas ya estén allí en el mismo proyecto. En nombre del Colegio de Arquitectos, pues le queremos agradecer su tiempo para esta entrevista, pues le cedo la palabra por si desea algún agradecimiento o algún mensaje en especial. Bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido con ustedes, en principio, por esta oportunidad de poder, digamos, participar y de poder aportar algo al gremio y al gremio, en realidad. A todos los arquitectos, a todos los colegas del Colegio de Arquitectos, pues mi agradecimiento, al directorio, etcétera, al jurado de este concurso. La verdad que estamos muy agradecidos. Y por supuesto, pues a mi equipo de trabajo, a los arquitectos que trabajaron conmigo, la arquitecta Alexandra Trosch, por tener esta confianza, digamos, de darnos este encargo, la arquitecta Linet Gianicelli, que trabajó en toda la parte bioclimática y sostenibilidad, la arquitecta Luz Escribano, que es en mi mano derecha, y que me ayudó muchísimo, enormemente en el desarrollo de los planos, el equipo de diseño, el ingeniero Roberto Damlao, el ingeniero Gabriel Garzón en la parte mecánica, el ingeniero Manuel Padilla en la parte de electricidad. Seguro que voy a dejar a alguien fuera de todo esto, pero estar muy agradecido, y también pues nada, por la oportunidad que se nos brinda. Yo creo que los arquitectos somos muy... esta profesión es dura, sinceramente, y a veces uno tiene que sacar ánimos de donde no hay. Entonces, el poder ver las obras terminadas y que digamos que el resto de la comunidad de alguna manera tiene un reconocimiento es muy gratificante. Así que solamente tengo palabras de agradecimiento para con todos vosotros.